Estamos en la sociedad del conocimiento y todo el mundo te dice que la educación es el medio fundamental para combatir la violencia, para lograr un desarrollo sustentable, para la productividad. Y en Venezuela estamos atrapados en un círculo vicioso. Si la educación es un derecho, es también un deber de toda la sociedad. Es decir, a todos nos conviene tener más y mejor educación y que todos los demás la tengan. Si queremos tener un nuevo país, tenemos que fomentar. Ya tenemos a nuestro invitado en la mañana de hoy, un invitado muy especial porque no solamente es un educador, un escritor, es un extranjero que decidió adoptar a Venezuela como su patria. Ha trabajado con escuelas como Fe y Alegría, ha escrito una cantidad enorme de libros, creo que 75 libros, ha recorrido Venezuela y es el escritor homenajeado precisamente en la Feria Independiente del Libro de Maracaibo 2026. Además, es doctor en filosofía y estamos hablando de Antonio Pérez Esclarín, maestro, doctor. Gracias por estar con nosotros a través de Éxitos 89.7, por compartir en la mañana de hoy sus experiencias en Venezuela y no solamente esto. El tema que nos ocupa es la educación, el tema que nos ocupa también es cómo está cambiando la forma de educar y algo que me preocupa es que creo que hacen falta cerca de 250,000 educadores en Venezuela y no los hay. Así que bienvenido, maestro. Gracias, Laura. Además, me estás asomando a un tema que me apasiona, el tema de la educación. Porque realmente si queremos tener un nuevo país, tenemos que fomentar una educación de calidad para todos. Estamos en la sociedad del conocimiento y todo el mundo te dice que la educación es el medio fundamental para combatir la violencia, para lograr un desarrollo sustentable, para la productividad. Y en Venezuela estamos atrapados en un círculo vicioso. La educación es el medio fundamental para salir de la crisis. Y la crisis está haciendo que nos estemos quedando sin educación. Sin educadores. Sin educación, porque no hay educadores. Sí. Pero no solo eso, Laura. Es decir, hay que cambiar. Yo por eso estoy hablando mucho de salvar la educación. En primer lugar, salvar la educación, porque prácticamente está colapsada. La educación pública diríamos que no existe. Y no solo salvarla, sino transformarla. Tenemos que cambiar la educación para que responda a las inquietudes de nuestros jóvenes y a las necesidades de la reconstrucción del país. Y eso es una tarea de todos. Si la educación es un derecho, es también un deber de toda la sociedad. Es decir, a todos nos conviene tener más y mejor educación y que todos los demás la tengan. El fallo de la educación es el fallo del país. Yo siempre suelo decir, si queremos contribuir a acabar con la pobreza, debemos primero acabar con la pobreza de la educación y con la pobreza de los educadores. Pero yo creo que falta un ingrediente también fundamental en esas futuras generaciones de maestros, doctor. Le falta esto que usted nos está transmitiendo a través del micrófono, a través de su lenguaje corporal, a través de su voz, que es la pasión por educar. Usted, un extranjero que llegó a los 18 años de España, ¿verdad? Sí. Y se quedó en Venezuela a fundar escuelas, trabajó con Fe y Alegría. Y el lema principal de Antonio Pérez Esclarín es, si no se educa con el alma, se están educando autómatas. Sí, tú me has sonreído cuando has hablado porque yo siempre suelo decir que nada en la vida se logra sin pasión, pero mucho menos en educación. Por eso en educación, más que cambios curriculares, más que cambios para no cambiar, más que cambios de introducir la robótica y todo, es que me parece bien. Se trata de apasionarse por la educación, de volver a entender qué significa educar. Porque educar es algo mucho más sublime e importante que enseñar matemáticas, inglés, lectoescritura, computación, robótica. Educar es formar personas. Educar es cincelar corazones. Educar es ofrecer los ojos para que los alumnos se miren en ellos y se vean bellos, valorados y queridos. Los educadores somos los parteros del alma. Los padres dan la vida, los educadores damos sentido a esa vida. Por eso lo primero que hay que hacer es volver a entender qué significa educar, porque la gente confunde educar con instruir, con enseñar materias, con enseñar conocimientos. No, y educar es ok. Yo resumo todo mi proceso educativo en, primero, desarrollar el hambre de aprender. El hambre de aprender, ¿qué es? Aprender a comprender y aprender a emprender. Hoy, sobre todo, donde todo cambia, el emprendimiento, la polivalencia y sobre todo,
¿Qué es lo que más necesitamos fomentar? Educar es enseñar a vivir, enseñar a convivir con el otro diferente y sobre todo enseñar a amar y servir. Son los temas que yo he trabajado. Por ejemplo, varios libros míos, Educar es enseñar a amar, el último, Inteligencia espiritual, donde yo planteo frente a la inteligencia artificial, solo si tenemos inteligencia espiritual, es decir, si hay interioridad, porque la inteligencia, la espiritualidad no tiene nada que ver con la religión. Hay gente que se la pasa en la iglesia y no tiene nada de inteligencia espiritual. Y hay gente que puede ser incluso ateos y tiene una gran inteligencia espiritual, porque espiritualidad significa coraje, pasión, entusiasmo, vida. Sí. El otro día, hace poco, celebramos Pentecostés. ¿Qué fue Pentecostés? Una serie de apóstoles llenos de miedo que se convirtieron en un grupo apasionante que salieron a publicar. Por eso, espiritualidad en educación significa meter el entusiasmo. Una palabra que a mí me entusiasma y déjate, que te va a gustar, que la gente no lo sabe. Entusiasmo viene del griego, que significa entheusmi, es decir, tener a Dios en mi corazón. Así es. ¿Qué estamos fallando? Ha hablado de ese entusiasmo, hemos hablado de la pasión que requiere en Venezuela. Primero, tener esos maestros. Hay un déficit, como ya lo dije al comienzo, de 250,000 educadores. No sé cómo está la currícula, cómo está la matrícula, en este caso, de las facultades de educación. Pero hay un déficit, creo que por ahí hay un número. Terrible. Ahora, ¿qué hacemos nosotros frente al mundo que nos está comiendo con la tecnología, con la inteligencia artificial? El maestro ahora es esto. Lamentablemente. Y una IA, los muchachos llegan y bueno, mira, hazme esta tarea, necesito esto y ya. Sí, es Google, copian. Nosotros tuvimos, maestro, que ir a la biblioteca a copiar, a sacar fotocopias, a leer, a resumir. Y fue un proceso de aprendizaje y ahora yo lo veo y digo, fue maravilloso estando en la época que estamos. Hay un movimiento a nivel mundial que me parece que es extraordinario, que es vuelta al libro. Uh-huh. Por ejemplo, Finlandia, Noruega, están dotando otra vez todas las bibliotecas con vuelta al libro. Porque al libro y a la pizarra. Sí, pero sobre todo al libro, a la lectura, porque la lectura es un alimento del alma, del conocimiento. Abrir un libro es disponerte a viajar por mundos desconocidos. El viaje puede tener una intención didáctica de aprender cosas, puede tener de diversión lúdica, puede tener de conocer otras culturas y puede tener de encontrarte contigo mismo. Hay libros de los que uno sale totalmente transformado, porque te ayudan a encontrarte contigo mismo. Por eso el libro desde la edad primera hay que considerarlo como un amigo con el que me pone a imaginar, a galopar por la imaginación. Y esto, como te digo, en primer lugar es fundamental. Volver a las herramientas de aprendizaje, con robótica, sin robótica, siguen siendo lectura, escritura, pensamiento lógico, matemático y las actitudes fundamentales, trabajo en equipo, resiliencia, esfuerzo, porque en definitiva hoy vivimos también en una cultura light y ya nadie le propone educar la voluntad y la educación tiene que educar el coraje, la voluntad, el vencimiento. La educación también tiene que ir combinada con herramientas para la vida, cosa que creo que a veces los maestros se ciñen sencillamente entrar al aula, enseñar a sumar, a multiplicar, a dividir, literatura, etcétera, lo que sea, y ya, hasta ahí como que llega. No hay ese compromiso de los maestros actualmente. Pero nuevamente pregunto, hay un déficit grave de maestros. ¿Qué va a pasar con las generaciones pequeñas que vienen y que apenas están iniciando? Por eso nosotros, y cuando yo digo nosotros me estoy refiriendo a Fe y Alegría, hemos lanzado a nivel nacional el proyecto de Alianza por la Educación. Es decir, el país tiene que entender que no tiene futuro si toda la sociedad no nos movilizamos en pro de defender y garantizar a todos la educación. Que eso pasa, en primer lugar, como tú estás diciendo, por tener educadores bien formados. Y luego hablaremos de eso, porque yo toda mi vida, 53 años, la he dedicado a formar a los educadores. Porque considero que un buen maestro es la principal lotería que te puede tocar a un grupo de niños en la vida. Claro un buen maestro puede suponer la diferencia entre un pupitre vacío y un pupitre ocupado, entre un malandro o una persona de bien. Y yo le digo a los maestros, tú puedes ser el número de la suerte.
tú puedes hacer que realmente todos estos niños están sacando la lotería teniéndote a ti, así como un mal maestro es una desgracia. Por eso, en primer lugar, como digo, dignificar al maestro, formarlo bien, pero formar no como instruir. Yo he trabajado mucho la formar. Formar para mí es sinónimo de transformar. Formarse es construirse, inventarse, soñarse. No adquirir un nuevo diplomado, un nuevo doctorado, porque a veces mucha formación te deforma. Hay muchos alumnos que los títulos de posgrado los echan a perder. Yo he trabajado toda mi vida por títulos que en vez de encumbrarnos nos ayuden a bajar. ¿Qué significa que uno es doctor? Que hay que mirar allá arriba, mira, se pierde en la estratosfera de su sabiduría. No, hay que mirar abajo. Y si lo ves sencillo, humilde, deseoso de aprender para servir, en ese título yo creo. Pero es que algunos utilizan el título, soy doctor, postdoctor, y para ponerme por encima de los demás, PhD, ¿no? Por eso. Mira, es que tú lo que digas, pasa por supuesto, por la remuneración, pero no vamos a hablar de los maestros, hablemos mío. Doctorado, 3 maestrías, 75 libros, 53 años de educación, mi jubilación es de $2. Sí, es fuerte. Mi único ingreso es fijo. $2 es lo que yo gano. ¿La educación en Venezuela está en qué estados, maestro? No hay. La educación pública prácticamente no hay. Crítica grave. No, gravísima. Más abajo de... Sí, gravísima. La educación sobre todo pública. Pero atención, que eso es lo que me preocupa a mí, que toda mi vida he trabajado a través de Fe y Alegría por la educación de calidad para los más pobres, que me da miedo que la educación, en vez de ser un derecho, se esté transformando en una mercancía. Buena educación solo para los que la puedan pagar. ¿Es posible recuperar Claro sistema? que es posible. Yo me considero... El sistema educativo de Venezuela, más allá de lo que digan, yo estudié en un colegio público, ya aquí cuando llegué a Maracaibo en la privada, pero en un colegio público en Caracas que de verdad era maravilloso, que tenía todo, desde enfermería, desde comedor, atención, y la cantidad de niños que estaban allá, el grupo escolar Francisco Pimentel, que quedaba en Quinta Crespo, y de verdad que para mí, siendo una niña pequeña, los primeros años de escolaridad fueron grandiosos, porque yo veía eso enorme, grande, y yo me sentía grande siendo una niña, claro, acudiendo a mi colegio. Entonces, y también corrí con la suerte, sí, doctor, de tener maestra, grandes maestros, grandes maestros en la vida. Entonces, vamos a dejar esta pregunta. Al regreso de comerciales vamos a seguir conversando con el doctor en filosofía, maestro Antonio Pérez Esclarín. También es el escritor homenajeado precisamente en esta Feria Independiente del Libro de Maracaibo, que ya nos va a decir cuándo es y todo esto. Y tienen también la oportunidad ustedes de conversar con el maestro, hablar de su obra. Vamos a dejar esa pregunta al aire. Al regreso seguimos hablando. ¿Es recuperable esa educación pública en nuestro país? Y también, ¿qué papel juegan los padres en todo esto? Porque a veces los padres también delegan solamente en el maestro. La escuela es la que lo enseña. En la casa yo trabajo, yo llego cansado, yo delego todo en el maestro o en la tecnología. 11:28 minutos a través de Éxitos. Laura Salazar en Éxitos. Conversaciones de actualidad en Primera Fila. Continuamos a través de Éxitos 89.7. Gracias por estar con nosotros a esta hora. Nuestro invitado, un invitado de lujo, Antonio Pérez Esclarín, doctor en filosofía, maestro, escritor. Es el escritor también homenajeado en esta 8ª Feria Independiente del Libro de Maracaibo, que se va a celebrar del 14 de junio al 20 de junio. Es una semana completa con un movimiento maravilloso de escritores, liderado también por nuestro amigo Luis Peroso Cervantes del Movimiento Poético de Maracaibo, que hace un trabajo maravilloso, independiente económicamente, y eso es un esfuerzo grande. Así que el maestro es el homenajeado. Varias preguntas dejaba al aire. Primero, a veces la familia deja en manos de los docentes toda la educación, o bien en manos de la tecnología. Entonces, también estamos fallando como familia. Totalmente de acuerdo. Yo suelo decir que los padres son los primeros y principales educadores de los hijos. La familia es la escuela más importante. Cuando uno tiene un niño pequeño, empieza a preocuparse, tenemos que conseguirle cupo en una buena escuela. Ignora que ese niño, esa niña está en la principal escuela desde mucho antes de nacer.
Hoy sabemos que si un niño es esperado con ilusión, si empiezan a comunicarse con él o con ella, y cuando nace se encuentra en un clima de alegría, de optimismo, pues estamos poniendo las bases sólidas para que ese niño, esa niña sea una persona honorable y feliz. Porque los niños aprenden lo que viven. La familia es la principal escuela de valores o de antivalores. Si en mi casa nos tratamos a gritos, los niños serán agresivos y violentos. Si en mi casa despreciamos al que no es de nuestra raza, de nuestra condición social, los niños aprenden a despreciar. Si en mi casa vivimos una cultura de la colaboración, de la comprensión, porque en la familia estamos seres de distinto género y de distinta generación, y por eso es el lugar de la convivencia donde tenemos que aprender a vivir y respetarnos con el otro diferente. Claro. Pero el problema que tú lo estás señalando es que los padres han renunciado a su papel de primeros y principales educadores. No saben cómo educar a 2 hijos y esperan que un maestro eduque a 30 y que un profesor a 200. Maestro, entran en crisis cuando hay vacaciones. Claro. ¿Qué voy a hacer con los niños en casa? Yo me pregunto, me pongo a echar la historia para atrás, la película, y digo, bueno, pero yo estaba en mi casa, yo compartía, estaba con mi familia, nos íbamos de... Inmediatamente al niño hay que meterlo en un plan vacacional porque los padres no saben qué hacer con los hijos en casa. Sí, sí. No solo no saben, sino que creen que no les toca a ellos, que eso es mucho más grave. Pues yo suelo decir, la primera empresa que tú debes tener es tu familia. Y la mejor herencia que puedes hacer a tus hijos es el recuerdo de una familia donde se respetaban, se apoyaban, se ayudaban unos a otros. Así Porque es. confunden, amiga, educar con instruir. Es verdad que al colegio le toca enseñar materias, enseñar conocimientos, pero a padres y maestros juntos nos toca formar el corazón, formar los valores. Y digo juntos porque hoy día hay una como oposición entre la escuela y la familia. Los padres van a reclamar, y cuando un día a lo mejor un maestro ha tenido un problema por cansancio, por estrés, porque no ha dormido, porque no había electricidad, y a lo mejor pues dio un grito o no sé qué a un niño, bueno, llegan los papás porque ha maltratado a mi hijo. Señores, tú lo estás diciendo, no saben qué hacer con los hijos. Admira a ese maestro que está dedicando a tus hijos mucho más horas de lo que le dedicas tú, porque están en la casa, pero no están con el celular o están con la pantalla o el televisor. Claro. En la casa, la tecnología además, amiga, que tiene grandes recursos y grandes potencialidades, por supuesto, pero está acabando con la vida familiar. Está acabando. Ya hay familias que ni siquiera comen juntos. Cada uno se sienta con su teléfono. Está acabando con la vida familiar. Estamos juntos, pero cada uno está con su celular. La tragedia de la comunicación. Lo lejano se acerca, lo cercano se aleja. ¿Es posible recuperar la educación en Venezuela? Por supuesto. No me hagas esa pregunta porque entonces no tendría sentido mi vida. Yo siempre me defino como un militante de la esperanza, pero de una esperanza activa, comprometida. Por eso yo estoy dedicando alma, tiempo, cuerpo y tal a salvar la educación. Así es. Y lo que hay que hacer, por eso lo que te hablé antes, lo de la Alianza por la Educación, que la comunidad en general, la sociedad, entienda que el problema de la educación no es problema de los maestros ni de las escuelas solo, es problema de toda la sociedad. Así es. Todos nos debemos involucrar en salvar la educación y en mejorarla. Con el maestro se puede hablar muchísimo, pero vamos a hablar de la feria porque ya es del 14 al 20 en donde va a ser. ¿Cómo podemos ir va a tener usted un conversatorio allí? ¿Vamos a compartir alguno de sus libros? Bueno, en primer lugar, lo que tú has dicho es toda una semana donde hay una cantidad de actividades increíbles. Hay como 101 eventos. Hay presentación de libros, lectura de poemas. Hay también para niños un salón especial con cuentacuentos, donde también talleres de escritura. Hay también actividades en el aire libre, grupos musicales. Y quiero, como tú decías, agradecer y fomentar la admiración a Luis Peroso y a su equipo, que son unos verdaderos Quijotes. Están demostrando que a pesar de los problemas, en Maracaibo se pueden hacer cosas de calidad, sin apoyo institucional, con las uñas, pero respondiendo a un sueño,
que la cultura es medio de construir ciudadanía y que Maracaibo no debe ser identificada solo con petróleo o incluso meramente con la gaita, sino volver a retomar una ciudad que ama la cultura, ser fuerza, ama el libro. Nos encontramos porque la feria tiene que ser un lugar de convivencia desde la diversidad. Ahí no, ya lo decía antes, no hay banderías politiqueras y tenemos que demostrar que Maracaibo tiene que volver a ser ese corazón de incendiar lo que puede ser la nueva Venezuela. Yo estoy trabajando mucho en convertir a Maracaibo como un pequeño microcosmos de la nueva Venezuela. ¿Cómo quieres que sea Venezuela? Constrúyela en Maracaibo. Es de Maracaibo una ciudad fraternal, una ciudad creativa, una ciudad propositiva, una ciudad de la convivencia, una ciudad donde la gente con las uñas es capaz de hacer cosas bellas, una ciudad que entiende el libro como sustrato de la nueva democracia, porque la cultura debe ser la base de la nueva democracia. Así es. Muchas gracias al maestro Antonio Pérez Esclarín, de verdad que encantada de esta lección de vida que nos acaba de dar. Un hombre que ha escrito 75 libros, ha formado 25,000 educadores, fundador de algunas escuelas de fe y alegría, se quedó en Venezuela por voluntad propia, se quedó en Venezuela porque la quiere, la ama. Porque me enamoró. Y que quiere seguir, adelante con este sistema educativo y todavía hay esperanza. Así que muchísimas gracias. Vamos a ver, ¿usted tiene alguna red social que podamos seguir? Sí, cómo no. Tengo un blog, www.antonioperezesclarín.com y en Instagram, @Antonio Pérez Esclarín. Sí, cómo no. Antonio Pérez Esclarín. Ahí pueden entonces, y en la Feria del Libro también lo pueden escuchar, ver, conversar con él. Sí, me imagino que no. vas a tener Yo tengo, además del homenaje principal, ahí van a presentar un nuevo libro mío que se va a titular precisamente Educar con Espíritu. Es decir, educar con pasión, educar con entusiasmo. Y también creo que van a reimprimir 2 de mis libros más exitosos, Cuentos para cultivar valores y Parábolas para vivir en plenitud, que son los temas que he dedicado toda mi vida, porque como te decía antes, quiero que la gente viva, pero viva de verdad. Gracias, maestro. Okay. Nosotros, vamos a este tema y después venimos con la despedida.